La tenemos ya a nuestra próxima invitada de hoy, la licenciada Daniela Gasparini, que es psicóloga, es especialista además en trata de personas. Es muy llamativo todo esto que ha sucedido con estos allanamientos y esta secta que se encontró en Río Negro. Realmente es todo muy loco lo que está sucediendo con este ex soldado ruso detenido, las víctimas de trata, los otros detenidos, cómplices, personas que formaban parte. Muchas preguntas, muchos interrogantes y pocas respuestas también. Daniela, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, bien, Bueno, muy bien. gracias por sumarte aquí al Interactivo, sobre todo también en este feriado, ¿no? Que sabemos que insume un esfuerzo adicional para Sí, estar sí, sobre todo pendiente. recordar la soberanía nacional y que las Malvinas son argentinas y, bueno, honrar a nuestros héroes Tal cual. y heroínas de Malvina, también aprovechar este momento para comunicar eso, ¿no? La importancia de nuestra historia, de nuestra soberanía, de nuestra patria, así que, bueno, acá Bien, estamos. muy bien. Fueron, son y serán Argentinas las Islas Malvinas, Exactamente. recordarlo siempre. Ujú. A ver, tenemos varias preguntas para hacerte. No nos queremos meter quizás tanto en esta causa de momento, sino usarla como un trampolín para poder hablar sobre el tema de las sectas. Ujú. Es una oportunidad creo que interesante. ¿Cómo es que termina una persona, Daniela, según tu especialidad, tu conocimiento, dentro de una secta por voluntad propia y no se va a tiempo también por voluntad propia, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, a ver, pensemos la voluntad en los términos de acceso a determinados derechos, ¿no? O sea, las personas que eligen por voluntad es porque están en condiciones de hacerlo, ¿no? Cuando hablo que están en condiciones de hacerlo, estoy hablando de condiciones psicológicas primeramente y, bueno, condiciones integrales, físicas, Ujú. sociales, económicas. Cuando nosotros pensamos las organizaciones coercitivas o las organizaciones criminales, incluso las transnacionales, como pueden ser las sectas, estamos Ujú. pensando en comunidades que se arman, ¿sí?, en función de la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Ajá. Entonces acá el factor clave para pensar la voluntad de los fieles, ¿no?, Sí, de claro. estas congregaciones es básicamente pensar en, bueno, cuál es la voluntad cuando hay una vulnerabilidad atravesando a esa persona y cuando alguien se está aprovechando de esa vulnerabilidad para tener algún rédito material o no material, ¿sí? Y Ujú. cuando hablamos de este tipo de situaciones, hablamos de las sectas o lo que se conoce como organizaciones coercitivas, más formalmente, Ujú. que son lugares que tienen una estructura, que es jerárquica, bueno, son lugares donde generalmente hay falsos líderes, ¿no? Personas que generalmente son varones, y digo esto porque es muy interesante hacer un análisis sobre quiénes están a la cabeza de este tipo de organizaciones criminales. Ujú. Y generalmente son varones, y esto tiene que ver con el atravesamiento cultural, político, económico de lo que es un sistema general basado en las desigualdades socioeconómicas y de género, ¿sí? Y en esta, Claro. justamente en esta secta, esta organización criminal transnacional, Ashram Zambala, que reúne aproximadamente, por lo que se conoce, yo creo que puede ser mucho más, reúne aproximadamente 20.000 fieles a lo largo del mundo, ¿no? Por lo menos tenemos conocimiento por las investigaciones hasta el momento Ujú. de que se trata de conectar Montenegro, bueno, Rusia, Argentina y Brasil. Y bueno, tenemos conocimiento que muchas de las víctimas, por lo menos hasta acá, serían mujeres, Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces, digo, acá tenemos que pensar que los funcionamientos piramidales, jerárquicos que tienen este tipo de congregaciones, de, ponen en un lugar de mucho poder, ¿sí?, en la cúpula, si se quiere, de esa pirámide, al que se le llama líder, ¿no?, que es el falso gurú, el falso pastor, o, bueno, una persona que Ujú. dice tener poderes y que dice tener, bueno, ser la representación terrenal De una de autoridad, personajes claro. que son o míticos, o que son Ajá. religiosos, o que son Sí. culturales, ¿no? Ujú. Exactamente. Y se vuelve, bueno, como si fuese la Edad Media, una cosa así, se vuelve medio incuestionable desde cualquier aspecto, pero eso no importa, porque justamente no se cuestiona No se nada. cuestiona porque justamente de lo que se trata es de armar una subcultura dentro Claro. de lo que conocemos como la cultura general, donde lo que se hace es
primero aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas, prometiéndole cosas, ¿no? Y después haciendo que esas personas empiecen a perder capacidad crítica. Esto es reducirlas a mero objetos de su propio beneficio, ¿no? Digo, acá es interesante porque en esa pirámide también hay otras personas que resultan ser referentes, pero son siempre elegidas por este líder. Estas personas generalmente son personas que tienen mucho tiempo en las congregaciones y que también han sido víctimas muchas veces de estas vulneraciones a sus derechos, estas aberraciones que llegan a la tortura, ¿no? O sea, situaciones, me ha tocado trabajar con víctimas de este tipo de organizaciones coercitivas, pensando, digamos, que esto es una nueva modalidad en que la justicia puede pensar la trata de personas, ¿sí? Por lo menos en nuestro país ya hay varios casos, como este último, que la causa está caratulada como trata de personas. Hay varios casos donde la justicia ya empieza a ver que hay una organización criminal que tiene las mismas características que las organizaciones criminales que conocemos como trata de personas, ¿no? Donde hay una captación a través de un engaño, donde le dicen a la gente que van a mejorar su vida, personas que están por ahí solas, personas que no tienen dinero, que no tienen familia, que tienen alguna enfermedad, ¿sí? Se les promete que van a estar bien, que van a estar acompañadas. De hecho, hay un montón de personas que son adictas, que tienen consumo problemático, que caen en estos lugares que son secta, porque hay supuestamente pastores y lugares, ¿no? Donde las ayudarían a salir de su consumo problemático y bueno, terminan explotándolas laboralmente, reduciéndolas a la servidumbre, explotando muchas veces a muchas mujeres sexualmente. Trabajé hace un par de años en una secta acá en la ciudad de Buenos Aires, donde era una falsa escuela filosófica. Ajá. Y donde la persona que estaba a cargo, líder a cargo, además de hacer de esas personas un rédito económico, las explotaba sexualmente. A las personas que no podía explotar sexualmente les hacía sacar créditos en préstamos a su nombre y también lo que va sucediendo es que estas personas van entregando lo mucho o poco que tienen a estos líderes, ¿no? O falsos líderes espirituales. Por lo cual es importante, digamos, entender que acá hay un aprovechamiento a partir de la fe, de la creencia y de los problemas que tienen las personas, principalmente de salud o bueno, de problemas sociales, de estar solas y demás, que hace que estas organizaciones se aprovechen y que logren sacar un rédito económico, ¿sí? Daniela, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar a una persona que esté dentro de una secta y me quiere, bueno, convocar a su secta? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo es su personalidad? Bueno, a ver, los líderes usan a sus fieles o a otros también eslabones de la estructura que primero empezaron siendo fieles y después lograron acceder a otros escalafón de la estructura piramidal que te contaba, porque también es eso, ¿no? Es como, piensen que hay personas que nacen dentro de estas congregaciones y que se desarrollan toda su vida. Entonces hay ahí una anulación subjetiva de un sujeto social tal cual lo conocemos, que es una persona que está desarrollada psicológicamente en este submundo, ¿no? Y que termina siendo y haciendo al gusto y piacere del líder. Y después personas que se forman y que realmente piensan y les hacen creer con el método del lavado de cabeza, que profesionalmente hablando se les llama persuasión psicológica, les hacen creer que van a poder ascender en esta estructura de la organización y ser alguien. Y esto tiene que ver con la simetría de poder y cómo la persuaden psicológicamente para hacerlos sentir más poderosos, tener poder sobre otras personas. Entonces, muchas veces no son los líderes que directamente captan a estas personas, sino parte de la congregación y que muchas veces buscan en esas personas, bueno, cuáles son sus principales puntos de vulnerabilidad. Por ejemplo, si la secta es una organización coercitiva que tiene un falso pastor y que dice que tiene una granja de rehabilitación para adicciones, o un centro de rehabilitación para adicciones, como se han allanado varios también ya, les va a hacer creer a la persona que necesita esa recuperación y a la familia que ese es el mejor lugar para estar. Entonces, ¿qué va a hacer? Los va a aislar,
porque uno sabe, como psicóloga profesional de la salud, que las personas que están con consumo problemático muchas veces están rodeadas de personas que hacen que esa persona sea más vulnerable al consumo o no pueden manejar dinero porque el dinero que manejan lo terminan gastando en el consumo. Digo, bueno, hay un montón de características que hacen que un delincuente como este, un criminal como esto, se puedan aprovechar más fácilmente diciendo, bueno, yo lo tengo que aislar, lo voy a llevar a otra provincia, en ese lugar va a estar aislado, no va a tener celular, no va a tener contacto con el mundo exterior, va a hacer tareas todo el tiempo dentro, por ejemplo, del lugar, y después los terminan reduciendo a la servidumbre dentro del predio y fuera del predio. Por ejemplo, los hacen hacer ventas ambulantes y con el objetivo de que no manejen dinero porque eso los haría consumir. Esta organización va recaudando, ¿no? Esto se llama explotación, ¿sí? Claro, claro. Me hace acordar no hay ningún psicólogo, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. O sea, entonces, digo, sospechemos si vamos a un lugar donde nos convocan para determinado objetivo, o por ejemplo una escuela filosófica, donde de pasar de hablar de, no sé, el budismo y un montón de cuestiones más teóricas, pasan a hacer prácticas que están fuera, digamos, de los parámetros de la filosofía que practican, ¿no? O sea, por ejemplo, prácticas sexuales, exposición sexual a otras personas, o los hacen a tener sexo con los líderes, bueno, claro, un montón de situaciones de violencia sexual, psicológica y física. Bueno, lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo también, Daniela, ha sido pero clarísimo todo lo que nos has contado, te he estado siguiendo atentamente, creo que quedó claro también para toda la audiencia, ¿no? Que es lo importante, que nos interioricemos con esto de las sectas, que entendamos qué son, cómo operan, cómo funcionan, cuáles son esas vulnerabilidades que sobre las que suelen trabajar, cómo es el tema del escalafón o no. Me parece, y para ir cerrando, digo, debe ser complicado de denunciar una secta, ¿no? En el caso de que uno le toque, no sé, ser vecino o testigo de que cerca de su casa hay un lugar o están pasando cosas raras en ese lugar. Es difícil, ¿no?, de denunciar porque primero que se mete con temas que son muy sensibles para la sociedad. Por ejemplo, la religión, los falsos pastores, ¿no? O sea, digo, el aprovechamiento a través de la fe, de los problemas de la gente, lamentablemente claro, es frecuente. Y es muy difícil denunciar porque además hay algo que opera en las personas a través de este tipo de mandatos religiosos, culturales, que tiene que ver con la culpa y con el miedo al castigo, que bueno, está muy presente en estas organizaciones coercitivas porque hay muchos métodos de castigo y que son métodos realmente severos que llegan a situaciones de tortura. Entonces, claro, digo, esto, por ejemplo, esta secta... esto cortito, ¿no? Esta secta que se acaba de detectar y de allanar, es una secta que habla de supuestamente una sexta raza que está alimentada a energía divina, y cuando vos ves a la gente están todas las mujeres malnutridas, ¿no? Porque sí, la energía divina, por supuesto que no alimenta. Claro. Entonces, digo, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, pero sobre todo que son personas que son persuadidas psicológicamente y que muchas veces viven y conviven y quieren estar ahí para sentirse parte de algo, y realmente hay una manipulación tan grande y tan grave que las personas no se reconocen como víctimas de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil denunciar. Bueno, es terrible, pero no me cabe ninguna duda de que tu testimonio, tus palabras aquí, para toda la audiencia, para todos los que te han escuchado también, me parece que ayuda a tener una claridad y la información justamente, ¿no? Y la claridad de acción de cómo operan, a dónde pueden hacer, qué es típico de una secta, qué hacen. Bueno, puede ayudar justamente a detectarlas y a evitar que más gente entre, ¿no? También. Te agradecemos muchísimo este contacto, Daniela, gracias. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes como siempre. Un placer conversar con vos, hasta la próxima. La licenciada Daniela Gasparini, psicóloga, además especialista en trata de personas, así que bueno, ahí la escuchaba, la tiene clarísima. Llamativo, dice que algo, a ver, como lo titula, lo más importante, me llamó la atención cómo estas personas operan de forma de pirámides. Sí. Y de pirámides se me vino la gente esta que vende cursos. Sí, sí, y ofrece piramidales. Siempre ser millonario en un corto tiempo, en un corto plazo. En este tipo de estafas que marcás vos y en las sectas hay escalafones, ¿sí? Y para que se sustente alguien con superpoderes, hay abajo dos que tienen bastante poder y abajo 3 que ya tienen menos que los dos, ya sí. Y abajo una inmensa mayoría que no tiene nada. Ya volvemos aquí en el Interactivo.